Uf, chicos, preparaos porque lo que os voy a contar sobre Can Yaman y Demet Özdemir os va a dejar con la boca abierta. De verdad, esto es puro salseo del bueno. Se os va a encoger el corazón al recordar el momento exacto en que la chispa saltó entre ellos. ¿Os acordáis de Erkencikus, el pájaro soñador? Pues esa serie no solo nos regaló momentazos de comedia romántica, nos regaló a estos dos asterisco. Lo que yo creo que pasó ahí fue pura magia de rodaje. Imaginaos, pasan horas y horas juntos, interpretando a dos tortolitos que se aman hasta el infinito y más allá. Pues claro, esa intensidad, esa cercanía, es normal que la ficción se cuele en la vida real. Muchos dicen que fue solo química en pantalla, pero yo sospecho que hubo mucho más. Piénsalo, se conocieron trabajando, creando una conexión a través de personajes que se enamoraban locamente. Y de ahí, a la vida real. No fue algo planeado, fue algo que surgió de forma natural como la espuma. Vimos cómo pasaban de ser compañeros a algo más, y la verdad es que era una maravilla verlos juntos. Se les veía tan felices, tan cómplices. ¿Recordáis esas fotos que salían de ellos paseando o en eventos? Eran adorables. Parecía que se entendían con una sola mirada. Para ser honestos, yo creo que lo que más unió a Can y Demet en ese momento fue esa especie de burbuja que crearon alrededor de la serie. Estaban viviendo su momento de gloria, eran los reyes de Turquía y el mundo empezaba a fijarse en ellos. Y en medio de todo ese caos mediático, se tenían el uno al otro. Se apoyaban, se entendían, y eso, cuando eres joven y estás en la cima, es un tesoro. Me da un poco de nostalgia recordar esas épocas, ¿eh? Se les veía tan genuinos. No eran como otras parejas que parecen montadas para las cámaras. Ellos vivían su amor, o al menos eso nos hicieron sentir. Y la gente conectó con eso. Nos encantaba verlos juntos, creíamos en su historia. Pero claro, el amor en el mundo de la fama es como una planta delicada. Necesita mucho cuidado y a veces, la presión es demasiada. Lo que yo creo que está pasando ahora mismo es que quizás, el recuerdo de esos momentos tan bonitos les ha hecho pensar. Quizás se dan cuenta de lo especial que fue lo que vivieron y les da por pensar, ¿quién sabe? Tal vez se han reencontrado, o simplemente han estado recordando viejos tiempos. ¿Quién sabe qué se cuece ahora? Lo que sí es un hecho es que la química entre ellos es innegable. Y el cariño que se tienen, a pesar de todo lo que ha pasado, parece que sigue ahí. Esa es la belleza de las historias así, que por mucho que pasen los años, siempre quedan esos recuerdos que te sacan una sonrisa. Pero la pregunta del millón es, ¿qué pensáis vosotros? ¿Creéis que hay alguna posibilidad de que Can y Demet vuelvan a darle una oportunidad a su historia? ¿O estos son solo recuerdos que les hacen suspirar?